Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, tengan muy buenos días. Bienvenidos sean a su curso módulo de competitividad 2, Matemática Básica Aplicada. Vamos a dar inicio al tema de hoy, que es respecto a las medidas lineales y conversiones. Vamos a retomar el tema debido a que la sesión no se estaba emitiendo. Entonces, vamos a hacer esta presentación del objetivo del curso de una manera breve. El objetivo de la sesión de hoy es conocer las principales unidades lineales y aplicar las conversiones entre las mismas. Cuando hablamos de unidades lineales, hablamos de unidades que nos sirven para medir distancias. Por ejemplo, el día de hoy lo que vamos a hacer es realizar algunas conversiones de una medida menor a una medida mayor. Por consiguiente, siempre nosotros damos a conocer los temas con el concepto del tema que estamos desarrollando, y en relación a las medidas lineales nos indica el concepto que las unidades lineales son las que nos sirven para medir distancia. Por ejemplo, los kilómetros, metros, hectómetros, entre otras, también están las que nos sirven para medir algo más corto, como los milímetros y los decímetros. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de nosotros utilizamos una regla en nuestro trabajo por cualquier motivo, ¿verdad? Que siempre lo tenemos porque en algún determinado momento nos va a servir. Si ustedes pueden observar, la mayoría de las reglas que nosotros utilizamos en la vida cotidiana traen acá un montón de rayitas en medio de los centímetros, que son las que nos indican los milímetros. Esas son precisamente las que nos sirven para medir, como lo dice el concepto, cosas más pequeñas o más cortas, por ejemplo. Entonces, esto es en relación a los milímetros y los decímetros. Así también tenemos el concepto de lo que es la longitud. La longitud puede designar diferentes nociones dependiendo del ámbito específico, pero siempre en el sentido de una distancia plana y lineal. La longitud es un concepto métrico con lo cual se puede dar cuenta de las distancias. Cuando nos habla que la longitud es un concepto métrico, nosotros rápidamente analizamos y relacionamos esta idea de métrico con metro. Por eso tenemos acá esta imagen ilustrativa que todas las medidas que nosotros tomamos pueden ser convertidas con mayor facilidad a metros, porque todos los múltiplos y submúltiplos del metro pues van a caer a cantidades en metros. Por otro lado, nos dice que la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Acá en esta imagen ilustrativa nosotros podemos observar que hay dos cuerpos. Estos dos cuerpos tienen una distancia entre sí que se está marcando con una línea punteada. Acá, por ejemplo, si a nosotros nos preguntaran qué cantidad hay en kilómetros de entre estos dos cuerpos, nosotros acá a simple vista en la pantalla, o al menos en la pantalla que yo tengo a simple vista, se puede observar que acá hay aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Si a mí me pidieran que convierta esta cantidad en kilómetros, entonces yo tengo que usar las dos medidas para hacer mi análisis y poder convertir esa cantidad que me están requiriendo. En cuanto a las medidas de longitud, acá este concepto nos indica que la unidad principal para medir longitudes es el metro. Existen otras unidades
para medir cantidades mayores y cantidades menores también. Las más usuales son las que nosotros conocemos básicamente como por ejemplo el kilómetro, el hectómetro, el decámetro. Si nosotros recordamos nuestros conocimientos básicos, todos estos que acabo de mencionar están por encima del metro. ¿Y qué contienen estas cantidades? Lo que contienen son metros, pero contienen más de 1 metro. Por lo tanto, el punto medio o la base para utilizar estas medidas es el metro, y por debajo del metro tenemos los decímetros, centímetros y milímetros, como nos indicaba la lámina anterior, que es para, estas medidas son para medir distancias mucho más cortas, ¿verdad? Que hay que medirlas muy minuciosamente, y para eso nos sirve este tipo de medidas. Aparte de ellas, vamos a ver otras medidas que nosotros, pues, rutinariamente o básicamente no las utilizamos. Acá tenemos algo muy importante que nos dice que las medidas de longitud, si se quiere pasar de una medida a otra, se tiene que multiplicar si es de una unidad mayor a otra menor. ¿Por qué? Porque recordemos que si tengo una cantidad en kilómetros y la quiero convertir a metros, recuerdo que el metro es inferior al kilómetro porque el kilómetro contiene muchos metros. Entonces voy a multiplicar para caer a la medida en metros. Mientras que por el otro lado, si es una unidad menor a otra mayor, nos indica que vamos a dividir. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de metros y la debo convertir en decámetros, lo voy a dividir porque lo que me están requiriendo es un múltiplo del metro. Entonces, de este modo yo tengo que dividir para poder hallar ese resultado de una manera muy fácil. Más adelante vamos a ver esas conversiones. Ahora bien, como nos indica anteriormente que el metro es la base para poder utilizar todas estas medidas de longitud, acá tenemos el concepto muy general del metro y nos indica que este es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Actualmente esta unidad es la base para todo tipo de medidas y sirven también para medir o definir un amplio rango de múltiplos y submúltiplos para cubrir distintos órdenes de magnitud. Entre ellos tenemos el kilómetro, el centímetro, milímetro, micrómetro o etcétera. Acá tenemos una serie de instrumentos que nos sirven para medir. Tenemos la cinta métrica, el metro que mayormente nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el que gira, que viene en esta forma. El metro que es para medir de diferentes ángulos, que regularmente lo dice la imagen, lo usan los carpinteros porque ellos miden diferentes ángulos con esta herramienta, y lo que nosotros regularmente utilizamos, ¿verdad? En las oficinas, que es la regla normal. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 M son 100 metros. Acá quiero hacer una observación. Una persona me indicaba de que nosotros regularmente conocemos con la abreviatura metro como MT. Y acá el Sistema Internacional de Unidades nos indica que lo vamos a representar con la letra M. Entonces, si usted lo representa como M o como MT, cualquiera de las dos abreviaturas es correcta. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas como la altura o el ancho. Acá ya vamos de lleno con los factores de conversión.
¿qué es un factor de conversión? No es nada más que una operación matemática para hacer cambios de unidades de la misma magnitud o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida. Acá podemos observar, me gustaría por favor que le tomaran una captura de pantalla a esta tablita, ya que esta nos va a servir para trabajar más adelante. Acá nos está indicando entre las medidas de longitud que tenemos el centímetro, el metro, kilómetro, pulgada y pie, y cuánto es el equivalente de cada uno de estos factores en centímetros. Acá, por ejemplo, nos indica que el centímetro es igual a 1 centímetro, obviamente. El centímetro en metros es igual a 0.01 y el centímetro en kilómetros va a ser igual a 1 por 10 elevado a menos 5. Estas medidas nosotros rutinariamente no las utilizamos, pero es importante que nosotros tengamos conocimiento de ello. De igual manera nos indica acá que 1 centímetro va a ser igual a 0.3937 de pulgada. ¿Por qué? Porque recordemos que 1 centímetro es inferior o menor que la pulgada. Por lo tanto, 1 centímetro en pulgadas es equivalente a esta cantidad. Y 1 centímetro en pie ya convertido va a ser igual a esta cantidad que tenemos acá en la pantalla. De igual manera con las otras medidas, ¿verdad? Acá nos indica cuál es su equivalente en estas medidas que tenemos acá arriba. Entonces, ya que ustedes tienen su copiada su tabla, vamos a pasar al siguiente ejemplo. En relación a los factores de conversión, acá estamos hablando de una longitud. Y nos pide este ejemplo, si nosotros sabemos que 1 kilómetro tiene 1000 metros, porque estamos hablando de que su medida básica es el metro, independientemente de la medida que hablemos, su base va a ser el metro. Por lo tanto, estamos hablando que 1 kilómetro tiene 1000 metros, 1 hectómetro tiene 100 metros y lo básico que nosotros conocemos que 1 decámetro, 10 metros. Acá este es 1 decímetro. El decímetro es igual a 0.10, el centímetro es igual a 0.01 de metro y el milímetro va a ser igual a 0.001. Entonces, el ejemplo nos pide que convirtamos 25 hectómetros más 36 metros en metros, porque acá tengo que colocar mi respuesta y acá me está colocando que metros. Entonces, quiere decir que esto lo voy a convertir a metros. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si yo sé que el hectómetro tiene 100 metros, porque acá tengo mi tabla que me está indicando que el hectómetro tiene 100 metros, y tengo 25 hectómetros, voy a multiplicar 25 por 100. Acá tomamos la idea que es que si queremos convertir de unidades mayores a menores, vamos a multiplicar. Eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Por lo tanto, acá tengo 25 hectómetros y lo voy a multiplicar por 100 y esto me va a dar como resultado 2500. 2500 metros, porque acá estoy hablando de metros. 2500 metros más 36, que son los que me está dando el problema, va a ser igual a 2536. Entonces, mi resultado es 2536 metros y lo tengo acá. Ahora bien, ¿cómo voy a identificar estos 2536 de acuerdo a la medida de cada uno?
Si tengo 2.000 metros, estoy hablando de 2 kilómetros, porque cada kilómetro tiene 1.000 metros. Por eso tengo acá que son 2 kilómetros. Tengo 500 metros, es igual a 5 hectómetros, porque cada hectómetro tiene 100 metros, ¿de acuerdo? Tengo 30 decámetros. Voy a tener 3, porque tengo acá 30 metros, entonces voy a tener 3 decámetros, porque cada decámetro tiene 10 metros. Y finalmente 6 metros. Entonces lo voy a colocar acá en 6 metros. Entonces, dicho de otro modo, estos 25 hectómetros y 36 metros me van a representar 2 kilómetros, 5 hectómetros, 3 decámetros y 6 metros. Ya con esto yo tengo el planteamiento de mi respuesta, que es esta. Entonces, acá nosotros ya tenemos un ejemplo muy básico de cómo realizar estas conversiones. Por otro lado, tenemos lo que es el sistema inglés. El sistema inglés nos habla de otras medidas que nosotros hemos escuchado en alguna oportunidad, pero que no las utilizamos de manera rutinaria. Por ejemplo, en relación a las medidas de longitud, el sistema inglés nos habla de millas y su representación es una M. Acá quisiera hacer una observación. Si nosotros vamos a utilizar M para representar los metros, entonces podemos utilizar milla cuando hablamos de milla, así como lo estamos diciendo. O bien pueden utilizar la abreviatura MT para representar metros si van a utilizar la M como milla. Y dice que la milla es equivalente a 1.760 yardas. De igual manera, una milla es igual a 5.280 feet. Una yarda y su abreviatura yarda, como ya lo pudimos observar acá, va a ser igual a 36 IN y también va a ser igual a 3 feet. ¿Qué es esto? Acá tenemos que un pie va a tener a 12 IN, que significa pulgadas. Un FT, o sea, un pie, va a ser igual a 0.33333 de yardas. Estas medidas ya están establecidas. Entonces, si a usted le preguntan cuántas pulgadas contienen 50 pie, usted lo que va a hacer es multiplicar, porque acá estamos observando que la pulgada es inferior al pie. Entonces acá vamos a multiplicar por esta cantidad para saber resolver lo que nos están cuestionando, ¿verdad? Dependiendo qué cantidad de pie nos están proporcionando para convertir. Y nos indica también en el sistema inglés que la pulgada, que se identifica como IN, una pulgada o IN va a ser igual a 0.8333 pies. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Esto es lo contrario de lo que tenemos acá arriba. Si a usted le dicen que convierta 50 pulgadas en pie, usted sabe que lo puede multiplicar por esta cantidad para sacar un resultado. Así también en el sistema inglés hay otras medidas para poder convertir, que en este caso son las comparaciones del sistema inglés al sistema métrico decimal.
El sistema métrico decimal es el que nosotros vimos al inicio, donde hablamos únicamente del metro, kilómetro, hectómetro. Acá estamos comparando las medidas del sistema inglés, que son las que mencionamos anteriormente, convertidas a el sistema métrico decimal, que ya nos habla de los metros y los kilómetros. Por ejemplo, una milla es igual a 1.60 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que una milla es mayor que 1 kilómetro. Muchas veces nosotros tendemos a equivocarnos al hacer cálculos de manera muy rápida, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces nos hablan de que hay cierta distancia de unas 50 millas y nosotros rápidamente calculamos que 50 millas podrían ser 75 kilómetros. Pero para medir exactamente, nosotros acá tenemos el equivalente de cada una de estas medidas. Acá nos indica también que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Regularmente nosotros, me incluyo, ¿verdad? Que muchos hemos cometido el error de creer que una pulgada contiene aproximadamente 2 centímetros, pero eso no es correcto. Una pulgada contiene exactamente 2.54 centímetros. Un pie de igual manera va a ser igual a 30.48 centímetros y una yarda, que nosotros regularmente sabemos que una yarda contiene 91 centímetros y para ser exactos, una yarda es equivalente a 91.4 centímetros. Es decir, que todavía mide un poquito más de 91 centímetros. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro primer ejemplo en relación al sistema inglés. Convierta 6 kilómetros a pies. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Acá vamos a tratar de hacer un análisis previo para poder plantear esta operación. Acá tenemos una observación muy relevante que nos dice que antes de buscarle una solución a este problema, nosotros no debemos olvidar nuestros factores de conversión para poder obtener de forma sencilla los kilómetros a pies. En este caso, si yo quiero convertir 6 kilómetros a pies, en la tabla anterior no hay, en el sistema métrico decimal que vimos, no nos indica una cantidad de pie que contenga cada kilómetro. Por lo tanto, no se nos va a hacer tan fácil de decir 6 kilómetros por tantos pies, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis previo de cómo vamos a resolver esta situación. Entonces, acá tenemos que 6 kilómetros van a ser igual a 6 multiplicado por 1000 metros, ¿verdad? Que contiene cada kilómetro. ¿Por qué? Porque recordemos que los metros los puedo convertir en pies. Entonces voy a hacer un juego de operaciones, ¿verdad? Voy a primero a conseguir cuántos metros voy a obtener de estos 6 kilómetros. Por eso es que acá tengo como dato importante que 1 kilómetro contiene 1000 metros y 1 metro es igual a 3.28 pie. Por lo tanto, si tengo 6 kilómetros multiplicado por 1000 metros, esto me va a dar un resultado de 6000 metros. Ahora bien, estos 6000 metros, cada uno de ellos contiene 3.28 de pie. Entonces voy a multiplicar los 6000 por 3.28 y mi resultado va a ser 19.680 pie. Entonces, 6 kilómetros convertidos a pie va a ser igual a 19.680. Acá tengo la operación que realizamos y multiplicamos 6 por 1000 por 3.28 y nos dio este resultado que tenemos acá. Muy bien.
Vamos a pasar a otro ejemplo que nos dice convertir 8.300 pulgadas a millas. ¿Cómo lo voy a lograr? Acá tengo un planteamiento. 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Por qué tengo este planteamiento? Porque es todo lo que voy a involucrar. 1 metro es igual a 100 centímetros, 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros y 1 milla contiene 1.609 metros, porque eso es lo que me indica la tabla del sistema métrico decimal. Entonces, lo que voy a hacer es, como yo tengo pulgadas y la milla tiene metros, no tiene pulgadas, entonces por eso es que voy a involucrar todos estos factores. 8.300 pulgadas las voy a convertir en centímetros, porque 1 pulgada contiene 2.54 centímetros. Luego que ya tengo este dato, voy a convertir estos centímetros en metros, porque la milla tiene metros, entonces yo voy a necesitar esos metros, ¿verdad? Por lo tanto, acá, como podemos observar, tenemos que 8.300 pulgadas multiplicado por 2.54 es igual a 21.082 centímetros. Ustedes tienen su calculadora a la mano, pueden multiplicar estos 8.300 por 2.54 y les va a dar 21.082 centímetros. Y esto lo vamos a dividir por 100 centímetros por 1.609, que nos da un total de 160.900 centímetros. Ya dividido esto, porque ya conseguimos centímetros acá y centímetros acá, vamos a dividir esta cantidad dentro de esto que es el contenido de la milla, ¿verdad? Que la milla contiene 1.609 metros. Y como estamos hablando de centímetros, acá lo que hicimos fue multiplicar estos 1.600 metros por 100 centímetros que contiene cada metro y me dio esta cantidad. Al momento de dividir esta cantidad por esta, me dio un total de 0.13 millas. Acá les van a salir más decimales. Nosotros vamos a utilizar únicamente 2 decimales. Y nuestro resultado fue 0.13 millas. Con esto finalizamos la sesión de hoy. Solo les voy a pedir de favor que capturen estos ejercicios. Ustedes los van a realizar desde su casa y la próxima semana lo vamos a resolver para que ustedes puedan autocalificar su ejercicio tal y como lo realizaron. Este es el segundo ejercicio. Si me hacen el favor de capturar la imagen. Muchas gracias. Y un tercer ejercicio. Y con esto culminamos. La siguiente semana nosotros vamos a tener una sesión más de clases. Su evaluación está programada para el siguiente domingo, no es para el domingo 21, sino para el domingo 28. Entonces, nos estaremos viendo la siguiente semana. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan un buen fin de semana y éxitos en su jornada.